Minuto Informativo. De la resolución 66-24, levantar definitivamente el estado de emergencia nacional declarado mediante la resolución de gabinete número 11 del 13 de marzo del 2020, como consecuencias de la pandemia de la COVID-19. En el 2021, a través de la resolución de gabinete número 129 del 29 de diciembre, se declaró concluido el término para la utilización del procedimiento especial de adquisiciones de bienes, servicios u obras. Sin embargo, esa misma resolución estableció en el artículo número 3 que se mantuvieran vigentes las medidas extraordinarias de carácter social, económico y sanitario. El Consejo de Gabinete levanta hoy en todas estas medidas extraordinarias de carácter social, económico y sanitario que se mantenían vigentes, derogando en todas sus partes la resolución de gabinete número 11 del 13 de marzo del 2020 y la resolución de gabinete número 129 del 29 de diciembre del 2021. Adicional, el presidente nos ha solicitado informarle a la ciudadanía que se mantiene en coordinación directa con SINAPROC sobre la situación sísmica que ha estado atravesando la provincia de Chiriquí. Lo primero que nos ha pedido el señor presidente es hacer un llamado a la calma y que nos mantengamos informados a través de los canales oficiales del Gobierno Nacional. Desde el primer día se han realizado inspecciones por parte de SINAPROC en escuelas, hospitales y viviendas. Estas inspecciones han revelado que en su mayoría solo se presentan fisuras leves y una sola casa con daños estructurales. El director de SINAPROC, el licenciado Arturo Alvarado, se mantiene en comunicación directa con el director del Instituto de Geociencia de la Universidad de Panamá para propiciar información verídica y de carácter científico. Debemos recordar que Chiriquí es una provincia sísmica que de hecho hay años en los que se registran cerca de 2.000 sismos, la mayoría de los cuales no se sienten. Sin embargo, en las últimas 3 semanas hemos tenido 3 sismos de mediana intensidad, pero debido a su poca profundidad se han sentido mucho más. Le pedimos a la población que recuerde que la única autoridad que puede dar alertas sobre eventos de emergencia es el Sistema Nacional de Protección Civil. Recordemos que la cuenta oficial de SINAPROC en Twitter es SINAPROC-Panamá. No sé si tengan alguna pregunta los colegas de los medios de comunicación. Así es, Arais. Vamos de inmediato con Linda Brand de Next Noticias. Buenas tardes. Una consulta primero sobre el director del Sistema de Protección Civil, el licenciado Arturo Alvarado, mencionó incluso que estas personas que se hacen pasar por expertos en redes sociales, alarmando a la población, van a ser puestos a orden del Ministerio Público. Consulto si ya se presentó alguna denuncia. Y sobre los sismos en Chiriquí, si el despacho de la primera dama, si ya los organismos correspondientes están preparados para un caso extremo, un posible terremoto. Preparados con logística, me refiero. Creo que lo primero es no alertar a la ciudadanía. No hay forma científica de prever un hecho en estos momentos y eso es algo que nos ha informado directamente el director. El director está ocupado atendiendo estas situaciones. Creo que después tendrá espacio de tiempo para ocuparse de otras situaciones aledañas como la que usted menciona. El despacho de la primera dama, la verdad es que
tenemos una primera dama que está activa 100% y no tengo la menor duda que en estos momentos están preparándose para esta y para cualquier situación que pueda devenir con las entidades competentes del Gobierno Nacional. Recordemos que es un engranaje completo que se suma a estos llamados ante la necesidad de ayuda de la población panameña. ¿Alguna otra pregunta? Ciara Morris, de EcoTV. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Quisiera consultar, el presidente José Raúl Mulino señaló en la conferencia del jueves que para esta semana en Consejo de Gabinete iban a estar hablando de un plan de contención del gasto. Me gustaría saber si lo pudieron abordar en la agenda y qué nos puede adelantar. Y también aprovecho para consultar sobre el tema de repatriación de migrantes en Darién con el memorándum de entendimiento que tienen con Estados Unidos, ya que la agregada regional de seguridad interna, Marlene Piñeiro, adelantó el día de hoy algunas declaraciones que habla de un albergue fijo en Panamá que todavía no tienen un lugar, pero me gustaría saber si ya tienen detalles, porque ella señala que va a estar en las mejores condiciones, y también habla de que la repatriación va a ser en base a la ley panameña, que Panamá va a decidir cuáles son los migrantes que pueden continuar su flujo y cuáles son los migrantes que tienen que retirarse por vuelo. ¿Qué nos puede adelantar? Gracias. Exactamente, esa es una decisión del Gobierno Nacional. Es el Gobierno Nacional con todas las entidades que convergen en este tema de inmigración, que tendrán que tomar una decisión, que van a sentarse a seguir estudiando. Recuerde que nosotros somos signatarios de muchos tratados internacionales en cuanto a migración, pero migración ordenada. Y eso es algo que nuestro gobierno está tratando y seguirá tratando con el respeto de los derechos humanos. Así que seguimos trabajando en eso. En cuanto a tu primera pregunta, Ciara, sobre el plan de contingencia del gasto, créeme que el ministro Felipe Chatman está trabajando arduamente en este tema para presentarle ese plan al país, pero tiene que ser un plan cónsono también con las necesidades. Así que les pedimos un poquito de paciencia. Es un tema que se conversa, el presidente lo conversa todos los días, créeme, porque es prioridad, pero que al mismo tiempo tenemos que trabajarlo muy finamente. ¿Alguna otra pregunta? Danilo Iglesias Morales, de Radio Mía. Danilo, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, me preocupa, y no sé si ustedes lo trataron, pero el tema minero sigue vigente. Cuando se declara inconstitucional, hubo problema, ¿no? Pero hay una situación difícil ante más de 20 comunidades, 4 asentamientos indígenas sin los servicios básicos, y ellos están preocupados. Hay problemas, y los que pescan no tienen acceso a carreteras para vender productos, entonces hay una preocupación constante. Ellos me han llamado inclusive a mi propio programa de Radio Mía, y yo le digo, bueno, yo voy a preguntarle si han tratado ese tema, qué posibilidad, porque ellos le mandaron inclusive una nota al señor presidente, y si hay algún mensaje para ellos. Estamos trabajando. Créame que tanto el presidente de la República, como su ministro de Ambiente, como el ministro de Comercio y todas las autoridades competentes están trabajando arduamente en buscar la toma de decisiones para las soluciones de todos los panameños, porque no es la mina la que soluciona el tema de las carreteras, por ejemplo, es un tema del gobierno, pero acabamos de empezar. Y tenemos que mirar, hacer la pantalla completa del país y buscar las soluciones a cada uno de los sectores. Así como están los sectores de la mina, tenemos en provincias centrales, tenemos en Chiriquí, tenemos en Bocas del Toro, tenemos aquí en la ciudad capital temas que atender y que para los ministros son una prioridad sin importar en dónde estén estos problemas ubicados. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos 2 preguntas más, Areis. Mario de Gracia, de La Estrella de Panamá. Buenas tardes, Mario. Muy buenas tardes. El presidente ha anunciado con anterioridad que se conformaría una comisión para tratar las reformas a la Constitución. ¿Se pudo hablar sobre esto en el Consejo de Gabinete esta tarde? Y adicional, el presidente ha tuiteado sobre una falla en el servicio eléctrico esta tarde. ¿Qué ocurrió y si se contemplan algunas otras medidas a las empresas? La única diferencia con el pueblo es que nosotros tenemos esta ventana.
pero nosotros padecemos los mismos problemas que padece la gente en cualquier rincón de este país con los temas eléctricos. Hoy la Presidencia de la República ha tenido, si no me equivoco, 2 apagones en los que nos hemos visto perjudicados. Tengo entendido que la empresa se encuentra allá afuera, pero no nos diferencia. Somos la Presidencia, sí, pero no nos diferencia de lo que vive la gente en cada uno de los rincones de este país. Y el presidente ha dicho que va a poner orden. Y ese es el llamado más importante. Pero reitero, estamos empezando, ya la ASEP ha puesto una multa importante, quizás no es suficiente para el padecimiento de la gente, pero los trabajos se van a realizar y en la casa, o sea, Panamá, se va a poner orden. Tu primera pregunta, si me la recuerdas. Sobre la Comisión de Reformas Constitucionales, si se trató el tema en la comisión, en el Consejo. Este es un tema que se tiene que trabajar, al igual que la mina, con mucha delicadeza, con mucho trabajo, mucha letra menuda, como se diría. Y el profesor Miguel Antonio Bernal, que es el encargado de llevar esta bandera, en su momento presentará esto al Consejo de Gabinete como corresponde. No podemos hablar de una reforma del tamaño del Estado por hablar. Hay que sustentarla, hay que tener clara la visión de ese diseño del Estado y para eso se ha encomendado a un profesional de la talla de Miguel Antonio Bernal, el profesor Miguel Antonio Bernal. ¿Alguna otra pregunta? Jenny Caballero, de TVN Noticias. Qué gusto verte, Jenny. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Comenzaste la conferencia hablando acerca de este levantamiento con esta resolución. ¿Qué implica? Luego de si es alguna inversión, un informe general de lo que se invirtió. O sea, ¿qué implica el levantamiento y lo que viene después de eso? Así como con estas medidas de declaración de estado de emergencia que se dieron con 2 resoluciones distintas, como mencionaba la número 11 del 13 de marzo del 2020, y la 129 del 29 de diciembre del 2021, que en su momento, Jenny, dejaron vivos la 11 del 13 de marzo del 2021, la 129 del 29 de diciembre del 2021, dejaba vivo, recordemos, el artículo número 3 de la resolución 11 del 13 de marzo del 2020, en donde se mantenían medidas extraordinarias de carácter social, económico y sanitario. Y eso hoy ha culminado en nuestro país, ha culminado en el gobierno del presidente José Raúl Mulino, y los informes estamos investigando, estamos ubicándolos. Realmente, si pudiéramos mostrarles de alguna forma cómo hemos recibido ciertas documentaciones, sería impactante para cada uno de ustedes por la responsabilidad que esto conlleva, pero nosotros tenemos un trabajo que hacer y una vez estén ubicados, por supuesto, el presidente evaluará como corresponde y en el marco de la transparencia que nos ha caracterizado, presentarlos, por supuesto, al país. Concluimos así, Saréis, la ronda de preguntas para usted. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Así es, acaba de culminar la conferencia de prensa acá en el anfiteatro de la Presidencia en esos resultados del Consejo de Gabinete realizado en la tarde de hoy, donde se aprobó mediante resolución 66 levantar el estado de emergencia nacional que estaba desde el mes de marzo del año 2020 por la pandemia de la COVID-19. Se levantan todas las medidas, ha mencionado la vocera, medidas económicas, sociales y sanitarias en cuanto a este tema. Por otro lado, también se habló que el presidente de la República, José Raúl Mulino, ha mencionado que se mantiene en coordinación con el director de SINAPROC ante los sucesos sísmicos ocurridos en la provincia de Chiriquí y han hecho inspecciones, sobre todo en estructuras de casas y escuelas, y solo se han localizado algunas rajaduras. Así se ha llamado entonces a mantener la calma por parte de la población panameña y seguir entonces esas informaciones oficiales a través de la cuenta de SINAPROC, la única habilitada para dar a conocer información de estos hechos ocurridos en la provincia de Chiriquí. Es parte de esa información que podemos compartir mediante ese Consejo de Gabinete que se ha realizado en la tarde de hoy. Por supuesto, los detalles completos en nuestra edición estelar. Ahora retornamos a nuestra programación regular.
Minuto Informativo.